Librería Buena Prensa presenta. Nos encontramos en la Catedral de Cristo Salvador, es la sede del Patriarcado Ortodoxo de Moscú. Esta iglesia tiene una historia extraordinaria, pues durante el tiempo del comunismo soviético fue totalmente destruida para levantar aquí una estatua enorme de uno de los líderes soviéticos. En tiempos del presidente Boris Yeltsin, esta iglesia fue reconstruida en su totalidad para congraciarse con el pueblo y recuperando todo el esplendor perdido. Este es un grande testimonio que nos habla, como dijera San Pablo, en sus palabras: si te quitan la fe, te quitan todo. El pueblo ruso nunca perdió su fe. Las autoridades bien lo sabían, y a pesar de que se dijo que la religión es el opio del pueblo, lo que usted tiene ante sus ojos es elocuente por sí mismo. No se puede transgredir la fe de un pueblo creyente. No se puede acabar con la fe en Dios. Observe usted sus maravillosas cúpulas, como siempre en la arquitectura ortodoxa rusa, con forma de cebolla y recubiertas con láminas de oro. Cerca del Kremlin, en la orilla del río Moscova, se edificó la Catedral de Cristo Salvador, una de las más hermosas iglesias de Moscú. Fue construida por decreto del emperador Alejandro I en conmemoración de la victoria del ejército ruso sobre las tropas de Napoleón en 1812 y en agradecimiento a Dios. La construcción de esta catedral duró 44 años, tras los que en 1882 quedó totalmente terminada para consagrarse al año siguiente, el día de la coronación de Alejandro III. Lamentablemente, la catedral fue destruida en 1931 por orden de las autoridades soviéticas en su afán de acabar con el cristianismo en Rusia. En su lugar estaba previsto construir el llamado Palacio de los Soviets, que jamás se concretó. En 1960 se estableció allí al aire libre la piscina Moscú, que funciona hasta 1994. Durante la perestroika surgió la idea de reconstruir la Catedral de Cristo Salvador, sueño que se convirtió en realidad al edificarla en tan solo 5 años. En 1999 comenzaron a restaurarse sus pinturas y al cabo de 16 meses el patriarca Alexei II consagró la nueva Catedral de Cristo Salvador. Sus paredes se decoraron con las figuras de santos que aportaron mucho a la divulgación de la fe ortodoxa, y los nombres de los héroes fueron trazados en placas de mármol situadas en las paredes de la galería inferior. En esta iglesia Catedral de Cristo Salvador se celebra la Sagrada Eucaristía siguiendo puntualmente la liturgia ortodoxa. El patriarca ortodoxo de Moscú aquí suele celebrar la Eucaristía, pues esta es su catedral. Esta catedral, además de ser un monumento a los liberadores, es también el símbolo del renacimiento de Rusia, el regreso a su origen y a su fe, y símbolo de la grandeza del pueblo ruso. En más de este recorrido por Moscú, le platico que nos encontramos a la entrada del monasterio más antiguo de Rusia. Este monasterio fue fundado por el hijo del gran Alexander Nevsky, el príncipe Daniel. Años después, él ingresó a este monasterio como monje. Aquí transcurrió toda su vida, aquí murió y aquí se encuentran sus restos reliquia. Es actualmente en la Iglesia Ortodoxa Rusa un santo, San Daniel. Este monasterio es también actualmente la sede del Patriarca Ortodoxo de Moscú. Inicialmente fue construido con madera, después la capilla se modificó y ahora es de piedra, y es un conjunto monástico verdaderamente de una extensión muy grande aquí en esta ciudad de Moscú. Su construcción fue ordenada por el príncipe Daniel de Moscú, hijo del príncipe Alexander Nevsky, a finales del siglo XIII.
El monasterio sobrevivió a campañas militares hasta que fue seriamente dañado en 1610, razón por la que durante el siglo XVII fue rodeado por una muralla de ladrillos con 7 torres. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en el cementerio monástico descansaban los restos de famosos escritores, artistas y científicos como Nikolai Gogol, Nikolai Yasikov, Vasily Perov, Nikolai Rubinstein y otros. El monasterio cerró sus puertas en 1930 por órdenes de los líderes soviéticos, pero por ventura de Dios, en 1983 el convento de Daniel se le regresó a la iglesia y se restauró por completo. Este monasterio constituye un claro ejemplo de la arquitectura rusa y en realidad es un complejo de edificios monásticos: la Catedral de la Trinidad, la Iglesia de los Santos Padres, la Iglesia de Simeón y la Capilla Nadkladesnaya, en honor al aniversario 1000 de la fe ortodoxa rusa. Además de las iglesias están las cámaras residenciales, el Departamento de Relaciones Externas de la Iglesia, el Cuerpo de la Hermandad y la residencia del Patriarca de Moscú. Aquí se veneran las reliquias más importantes de la Iglesia Ortodoxa rusa, que son las reliquias de San Nicolás de Mira y de San Alexander Nevsky. San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia después de Moscú. De 1712 a 1918 fue la capital del Imperio ruso, tal como fue concebido el imperio por Pedro I, lo que contribuyó a su florecimiento. Situada en el delta del río Neva, es el núcleo cultural, artístico e intelectual de Rusia. Y continuamos con más desde San Petersburgo, Rusia, en este programa especial a fin de que usted conozca catedrales, basílicas, iglesias, monasterios de la Iglesia Ortodoxa rusa en esta gran nación. Nos encontramos ahora en la plaza de San Isaac, en San Petersburgo, frente a la Catedral de San Isaac, sin duda el edificio más representativo de esta ciudad, caracterizado por su gran cúpula recubierta con oro. Se utilizaron 100 kilogramos de oro para recubrir esta magnífica cúpula que nos remite a la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano en Roma, del gran arquitecto Michelangelo Buonarroti. Aquí en San Petersburgo le puedo platicar que esta catedral es prácticamente un cubo por sus medidas. Es de planta basilical griega y mide 100 metros de largo por 90 metros de ancho. Y en su altura alcanza también en la punta de la cúpula los 100 metros. Está conformada por 4 entradas, cada una de ellas con muchas columnas que sostienen frisos principales que dan acceso a esta catedral. La Catedral de San Isaac, situada a poca distancia del río Neva, es una exquisita iglesia rematada por una gran cúpula revestida por láminas de oro. El zar Pedro el Grande mandó edificar en este mismo sitio una iglesia de madera dedicada a San Isaac, pues la fiesta litúrgica del santo correspondía con la fecha de nacimiento del zar. Después de sufrir un incendio, la primigenia iglesia tuvo que ser derribada. Más tarde, Catalina II, en memoria de Pedro, hizo edificar esta nueva iglesia en el mismo lugar. Fue en 1809 cuando el arquitecto francés Auguste Ricard de Montferrand inició los trabajos de la nueva y definitiva catedral. Fueron necesarias más de 10.000 toneladas de madera y 300.000 toneladas de mármol y granito para su construcción. Formada por 3 cubiertas superpuestas de un diámetro de 25 metros, este edificio es símbolo de la ciudad de San Petersburgo y es visible a gran distancia desde el Golfo de Finlandia. La vista del crucero central permite comprobar la riqueza de la decoración del interior, que alberga casi 400 obras entre iconos, frescos, esculturas y pinturas de diversos artistas. Pavimentos, muros, arcos y pilares están suntuosamente decorados con 14 tipos de mármol diferentes, además de jaspe, malaquita, turquesa y estuco.
San Isaac fue cerrada por el Soviet Supremo en 1931 y quedó constituida en museo. Durante la perestroika se regresó a la iglesia y se restituyó el culto cristiano ortodoxo. Ahora nos encontramos en la iglesia de San Nicolás de los Marineros en San Petersburgo. Esta ciudad es un puerto en Rusia y como San Nicolás es patrono de los marineros, por eso es que recibe un gran culto en esta ciudad. San Nicolás fue obispo de Mira, en Turquía. Sus restos reliquias se encuentran en Italia, en el puerto de Bari. Y recibe un grande culto aquí precisamente porque es patrono de toda la actividad de hombres que se dedican a la mar y al comercio a través de los barcos. Esta iglesia, edificada en el siglo XVIII de estilo barroco, tiene unas hermosas cúpulas en tonos dorados que solamente otorga el oro. Es decir, con hoja de oro fueron recubiertas estas cúpulas. En su interior se encuentra un icono muy apreciado por el arte y también por la Iglesia Ortodoxa rusa, y en este icono se encuentran algunas reliquias de San Nicolás de Bari. Erigida en honor al santo patrono de los marineros, la Catedral de San Nicolás es una de las iglesias barrocas más representativas de San Petersburgo. Su construcción tuvo lugar entre los años 1753 y 1762. De arquitectura eclesiástica rusa tradicional, consta de dos iglesias, la Baja y la Alta. La Baja debe su nombre a San Nicolás de Bari. La Alta está consagrada a la Epifanía de Dios. Así pues, su nombre completo es Catedral de San Nicolás y la Epifanía. En la iglesia alta se conserva el iconostasio, obra de Kanaev. La reliquia más apreciada de la catedral es el icono de San Nicolás, que data del siglo XVII. En la iglesia se encuentran placas conmemorativas con los nombres de los marineros desaparecidos. De forma complementaria a la catedral, se construyó un campanario de 5 plantas rematada por una aguja dorada. En el año 2000 se consagró una capilla en el nivel inferior de la torre. La planta del edificio es cruciforme y está sostenido con columnas corintias y con arquitraves de estuco. En la fachada se disponen balcones con rejas con motivos forjados. La rematan 5 cúpulas doradas, de las que la más alta mide 52 metros. Esta es una de las pocas iglesias de San Petersburgo que no fue cerrada al culto durante la dictadura soviética. Nos encontramos en el interior de la fortaleza de San Pedro y San Pablo en esta ciudad de San Petersburgo. Esta fortaleza fue mandada edificar por el zar Pedro el Grande para evitar una posible incursión de los suizos, ya que Pedro el Grande les conquistó este territorio a los suizos para trasladar la capital de Rusia, de Moscú, a San Petersburgo, ciudad fundada por el zar Pedro el Grande, con el nombre del apóstol San Pedro, pero también con su propio nombre. De allí San Petersburgo, que durante algún tiempo cambió de nombre a Petrogrado y durante el gobierno soviético se llamó Leningrado. Desde que fue derribada la muralla comunista en Rusia, recobró su nombre original, esta ciudad, San Petersburgo. Dentro de esta fortaleza de San Pedro y San Pablo nos encontramos en el atrio de la catedral del mismo nombre, la Catedral de San Pedro y San Pablo. Es preciso aclarar que en Rusia a cualquier iglesia de grandes dimensiones se le suele llamar catedral. Utilizan los rusos la palabra sobor para expresar esta grandiosidad de las iglesias y llamarla catedral. Aunque actualmente en San Petersburgo esta iglesia, Catedral de San Pedro y San Pablo, no es la sede de la Iglesia Ortodoxa rusa en San Petersburgo. La catedral sede de la Iglesia Ortodoxa es la de Nuestra Señora de Kazán. Ante esta Catedral de San Pedro y San Pablo quiero destacarle la gran altura de su aguja, que alcanza los 123 metros y en cuya parte más alta usted puede observar una cruz con un ángel protector de esta ciudad.
Se utiliza mucho el oro en toda Rusia para cubrir las cúpulas de las iglesias catedrales. La fortaleza de San Pedro y San Pablo es la ciudadela original de San Petersburgo. Fue erigida en 1703. Tiene forma hexagonal con 6 bastiones en cada uno de sus ángulos. En 1924 la mayor parte de la fortaleza fue transformada en museo. Sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial debido a los bombardeos nazis. Tras la guerra fue restaurada. La Catedral de San Pedro y San Pablo domina toda la fortaleza. Se edificó entre 1712 y 1733. Pedro I fundó la catedral el día de su cumpleaños, el 30 de mayo de 1714. La catedral posee un típico carillón flamenco, regalo de la ciudad de Malinas, Flandes. Permaneció cerrada en 1919 y convertida en museo a partir de 1924, pero desde el año 2000 se restituyó al culto cristiano. Al interior de la Catedral de San Pedro y San Pablo, aquí en la fortaleza del mismo nombre, nos encontramos con diversos sepulcros. Y es que aquí están sepultados los zares de Rusia, desde Pedro el Grande, pasando también por Catalina la Grande, que tanto desarrolló esta ciudad, hasta el último zar, Nicolás II y su familia, considerados santos en la Iglesia Ortodoxa rusa, porque murieron como mártires, asesinados todos ellos y sepultados en un bosque. Recientemente, hacia el año 2000, fueron desenterrados y con honores trasladados hasta esta catedral, en donde han sido también sepultados. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta.